¿Sabías que muchas de las verdades que crees sobre Dios y la fe pueden en realidad ser grandes mentiras espirituales que están impidiendo tu crecimiento en Cristo? Quizás sin darte cuenta, hayas sido engañado por ideas que parecen bonitas, pero que en la práctica están asfixiando tu camino de fe. En este video vamos a exponer las 5 mayores mentiras que aún atrapan a muchos cristianos y mostraremos lo que la Biblia realmente enseña sobre ellas. Si quieres romper con estos engaños y experimentar una transformación espiritual genuina, mira hasta el final y descubre la verdad que puede cambiar tu vida para siempre. Primera mentira: Dios quiere que sea feliz por encima de todo. La idea de que la voluntad divina para nosotros es exclusivamente la felicidad por encima de cualquier otra cosa, se ha difundido ampliamente. A primera vista, puede parecer reconfortante creer que el principal deseo de Dios es resguardarnos de todo dolor y sufrimiento, como si el objetivo final de la fe fuera una vida de placeres constantes. Sin embargo, un análisis más profundo de la Biblia revela un propósito mayor y más: la búsqueda de la santidad. Esa santidad, descrita en 1 Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santo, refleja el carácter de Dios y su deseo de que vivamos de forma íntegra y fiel a Él. Esto no significa que la felicidad sea irrelevante, sino que no es la prioridad suprema. Dios nos llama a una vida transformada, donde la verdadera alegría surge como fruto de una caminata recta con Él. Pensar en la felicidad como un fin en sí mismo puede llevar a una vida cristiana superficial, en la que las decisiones se toman basándose en lo que parece más fácil o cómodo en el momento. Cuando establecemos la santidad como meta en lugar de la felicidad circunstancial, nuestras prioridades cambian. Por ejemplo, seguir a Jesucristo muchas veces nos lleva a tomar decisiones difíciles, perdonar a quienes nos han herido, renunciar a viejos hábitos perjudiciales y abrazar una vida de servicio. En esas elecciones encontramos una alegría más profunda, que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de estar en el centro de la voluntad de Dios. La historia de muchos siervos fieles muestra que la vida santa, más que la felicidad inmediata, es el verdadero llamado divino. Considera el ejemplo de Pablo, que a pesar de enfrentar prisiones y persecuciones, encontró motivos para alegrarse en el Señor. Él comprendía que su alegría no provenía de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de las pruebas. Esa perspectiva desafía la noción de que Dios quiere únicamente resguardarnos de las dificultades. En cambio, revela que Él utiliza las circunstancias difíciles para moldearnos a la imagen de Cristo. Además, cuando entendemos que la santidad es el objetivo, nos damos cuenta de que el concepto de felicidad también cambia. No se trata de una felicidad pasajera, o basada en emociones volubles, sino de una alegría duradera que surge de estar alineados con los propósitos de Dios. En Filipenses 4 noviembre de 13, Pablo afirma haber aprendido a estar contento en cualquier situación, ya sea en la abundancia o en la necesidad. Ese contento es un reflejo de su inquebrantable confianza en Dios, algo que trasciende los altibajos de la vida. La idea de que Dios valora más la santidad que nuestro bienestar inmediato también nos ayuda a comprender las palabras de Jesús en Juan 15:2, donde habla sobre la poda de las viñas. El proceso de poda, es decir, cortar lo que es innecesario o perjudicial, puede ser doloroso, pero resulta en una mayor fructificación. De la misma manera, Dios permite desafíos en nuestras vidas, no porque no le importe nuestra felicidad, sino porque desea que alcancemos una madurez espiritual que solo es posible a través de la santificación. Finalmente, cuando abrazamos esta visión bíblica, somos llevados a vivir de manera diferente. En lugar de buscar soluciones rápidas y fáciles para nuestros problemas, buscamos la presencia de Dios, la dirección de la Biblia y la fortaleza que proviene del Espíritu Santo. Descubrimos que el verdadero contento no reside en evitar todas las dificultades, sino en experimentar la paz de Cristo en cualquier circunstancia. Dios nos llama a la santidad, y es al vivir en obediencia a Él que encontramos una alegría genuina y duradera. Segunda mentira: no puedo juzgar a nadie. En muchas conversaciones entre cristianos es común escuchar que no debemos juzgar las actitudes o decisiones de nadie. Ese entendimiento, aunque bien intencionado, a veces se distorsiona. Lo que la Biblia realmente nos enseña sobre el juicio es más profundo y equilibrado que simplemente evitar cualquier tipo de crítica o discernimiento. En Juan 7:24, Jesús nos instruye a no juzgar por la apariencia, sino a juzgar con justicia. Esto significa que, aunque es erróneo juzgar de manera superficial o con hipocresía, es nuestro deber como seguidores de Cristo discernir lo correcto de lo incorrecto y proteger la verdad. La cuestión, por lo tanto, no es si debemos juzgar, sino cómo debemos hacerlo. Consideremos, por ejemplo, las palabras de Jesús sobre quitar primero la viga del propio ojo antes de señalar la paja en el ojo del hermano. Mateo 7, 3, 5. Esa enseñanza no prohíbe el juicio en sí, sino que condena la hipocresía. Antes de corregir a alguien, es necesario examinar la propia vida,
arrepentirse de los propios pecados y buscar una postura humilde ante Dios. Con ese corazón transformado, es posible ejercer un juicio que edifica, orienta y ayuda al prójimo a crecer en la fe, en lugar de herir o condenar. Además, la práctica de discernir con justicia está profundamente vinculada a la preservación de la sana doctrina. En 2 Timoteo 4:3, Pablo advierte sobre el tiempo en que las personas no soportarían la sana doctrina y preferirían maestros que dijeran lo que desean oír. El discernimiento es esencial para identificar cuando la verdad está siendo distorsionada y para orientar a aquellos que se están desviando del camino bíblico. Sin ese tipo de juicio responsable, la comunidad cristiana corre el riesgo de perderse en interpretaciones falsas y prácticas contrarias a las enseñanzas de Jesús. El acto de juzgar con justicia también refleja el carácter de Dios. En el Salmo 89 horas y 14 minutos leemos que la justicia y la rectitud son la base del trono de Dios. Como cristianos, estamos llamados a imitar su carácter, ejerciendo un discernimiento justo y compasivo. Ese tipo de juicio no es un ejercicio de arrogancia, sino una expresión de amor al prójimo. Tiene como objetivo corregir en lugar de condenar, ayudar en lugar de humillar, guiar en lugar de desviar. Es un juicio hecho en oración, guiado por el Espíritu Santo y fundamentado en la palabra de Dios. Cuando consideramos que nuestra misión es llevar luz al mundo, comprendemos que juzgar con justicia es parte de ese llamado. No se trata de condenar a las personas, sino de sacar a la luz la verdad para que todos puedan caminar en dirección a Dios. Es una actitud que refleja el amor de Cristo, pues él mismo juzgaba con compasión y rectitud, llamando al arrepentimiento a aquellos que estaban en error. Al seguir ese ejemplo, los cristianos pueden promover la edificación mutua y el fortalecimiento de la fe en la comunidad. Por último, es esencial recordar que, aunque estamos llamados a juzgar con justicia, el juicio final pertenece a Dios. Debemos actuar como instrumentos de su verdad, guiados por un corazón humilde y lleno de amor. El propósito de juzgar con justicia no es colocarse por encima de los demás, sino señalar a Cristo como el modelo supremo de rectitud y gracia. Así, el juicio deja de ser un acto de acusación y se transforma en un gesto de cuidado que conduce a la verdadera comunión y a la transformación espiritual. Tercera mentira: si tengo fe, no tendré problemas. Es muy común oír que si nuestra fe es genuina, los problemas simplemente desaparecerán. Ese pensamiento, aunque reconfortante a primera vista, no encuentra respaldo en la enseñanza de Jesús. De hecho, Él nos advirtió sobre las dificultades que enfrentaríamos. En Juan 16:33, el mismo Cristo dijo: «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Estas palabras nos muestran que la fe no es un escudo contra todas las adversidades, sino una fuente de fortaleza para atravesarlas con coraje y confianza. Cuando observamos la vida de Jesús y de sus discípulos, nos damos cuenta de que la fe nunca fue sinónimo de ausencia de sufrimiento. Pedro, Pablo y otros seguidores enfrentaron persecuciones, prisiones e incluso la muerte por causa del Evangelio. Estas historias no son excepciones, son ejemplos de lo que significa caminar por la fe. La fe verdadera no nos exime de los desafíos, sino que nos otorga la capacidad de resistirlos, sabiendo que Dios está a nuestro lado en cada batalla. Además, las dificultades pueden servir como una especie de refinamiento espiritual. En 1 Pedro 1:7, el apóstol describe las pruebas como una prueba para nuestra fe, comparándola con el oro que se purifica con el fuego. Ese proceso, aunque doloroso, resulta en un crecimiento espiritual profundo y en una mayor intimidad con Dios. Así, en lugar de cuestionar la fe en tiempos difíciles, debemos ver esos momentos como oportunidades para acercarnos más al Señor, confiando en sus promesas. La fe verdadera también nos ayuda a cambiar la manera en que enfrentamos las tribulaciones. Mientras el mundo busca desesperadamente huir del sufrimiento, el cristiano encuentra un propósito en él. Pablo escribió en Romanos 5:3-5 que las tribulaciones producen paciencia, carácter y esperanza. Esa perspectiva transforma completamente nuestra actitud. En vez de ver los problemas como señales de una fe débil, llegamos a reconocerlos como herramientas que Dios usa para moldear nuestra vida y hacernos más parecidos a Cristo. Otro punto importante es recordar que Dios no nos abandona en las dificultades. El Salmo 23 nos asegura que incluso en el valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros, consolándonos y guiándonos. Esa certeza nos da la fuerza para enfrentar lo que venga, sabiendo que no estamos solos. Por lo tanto, la fe no es una garantía de una vida sin dolores, sino la certeza de que en medio de las tormentas, Dios nos sostiene y nos conduce hacia el bien. Finalmente, al comprender que la fe no elimina los problemas, sino que nos sostiene en ellos, crecemos en madurez espiritual. Empezamos a confiar menos en nuestras propias fuerzas y más en el poder de Dios. Así, nuestra vida de oración se profundiza, nuestra dependencia de la palabra aumenta y nuestro testimonio se vuelve más fuerte.
La fe que permanece firme en tiempos difíciles es una fe genuina que refleja la victoria de Cristo sobre el mundo y nos señala la verdadera esperanza en Dios. Cuarta mentira: basta amar, la doctrina no importa. La idea de que el amor es suficiente y que la doctrina es irrelevante ha ganado fuerza en muchos círculos cristianos. Aunque el amor es sin duda central en el Evangelio, nunca se presentó en la Biblia como algo separado de la verdad. De hecho, el verdadero amor es inseparable de la sana doctrina. Cuando Pablo advirtió a Timoteo sobre el tiempo en que las personas rechazarían la sana doctrina, destacó la importancia de mantenerse firme en la enseñanza correcta. La sana doctrina, lejos de ser solo un conjunto de reglas, es el fundamento sobre el cual construimos nuestra fe y practicamos el amor genuino. La separación entre amor y doctrina puede llevar a una práctica cristiana superficial e inestable. Cuando el amor carece de verdad, se transforma en mero sentimentalismo. La Biblia nos muestra que el amor verdadero implica obediencia a la palabra de Dios. Jesús afirmó: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Esa enseñanza nos desafía. ¿Está realmente nuestro amor enraizado en la obediencia? Sin la base de la doctrina, nuestro amor no es más que buenas intenciones, carentes de la profundidad y del propósito que la verdad nos otorga. Además, la doctrina es esencial para discernir qué es un amor saludable y qué no lo es. Sin la luz de la palabra, podemos confundir la permisividad con la compasión, o aceptar prácticas contrarias a la enseñanza bíblica en nombre de un amor malinterpretado. La historia de Jesús con la mujer adúltera ilustra esto de manera poderosa. Él mostró gracia al no condenarla de inmediato, pero también habló la verdad al decir: «Vete y no peques más». Ese equilibrio entre amor y doctrina refleja el corazón de Dios, un amor que acoge pero que también transforma. Cuando descuidamos la doctrina, corremos el riesgo de caer en engaños y distorsiones. En Efesios 4, 14-15, Pablo nos exhorta a no ser llevados por cualquier viento de doctrina, sino a hablar la verdad en amor. Esa combinación es crucial. El amor sin verdad se vuelve endeble, incapaz de resistir las presiones del mundo. La verdad sin amor se vuelve dura, alejando a las personas en lugar de atraerlas hacia Cristo. Juntos, amor y doctrina forman una dupla imbatible que guía al cristiano hacia una vida de integridad. La doctrina también es el cimiento que nos permite identificar herejías y proteger la fe genuina. En Hechos 20, 28-30, Pablo advierte a los líderes de la iglesia sobre los lobos voraces que distorsionarían la verdad. Sin un compromiso con la sana doctrina, el amor se vuelve vulnerable a manipulaciones y enseñanzas erróneas. La doctrina no es enemiga del amor. Es la guía que nos muestra cómo amar de la manera correcta, tal como Jesús amó. Finalmente, recordar que amor y doctrina caminan juntos nos ayuda a vivir una fe más completa y equilibrada. No se trata de elegir entre uno u otro, sino de unir ambos en nuestro caminar espiritual. Al amar basado en la verdad, reflejamos el carácter de Cristo, fortalecemos la iglesia y mostramos al mundo un amor que es profundo, transformador y verdadero. Quinta mentira: ya acepté a Jesús, ¿puedo vivir como quiera? La idea de que aceptar a Jesús es suficiente para garantizar nuestra salvación sin la necesidad de una vida transformada es un equívoco que debe ser confrontado. La Biblia enseña que la verdadera fe en Cristo resulta en un cambio de vida. Como escribió el apóstol Juan, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, 1 Juan 2:6. Esto significa que la salvación va más allá de un momento de decisión. Involucra un proceso continuo de transformación en el cual nos volvemos cada vez más parecidos a Jesús. La gracia que nos salva es también la gracia que nos capacita para vivir una vida santa. Cuando pensamos en esa transformación, es importante recordar que no se trata de una obligación legalista, sino de un fruto natural de la fe genuina. Jesucristo nos llamó a seguirlo, lo que implica abandonar la vieja vida y comprometernos con una nueva manera de vivir. Ese compromiso se refleja en actitudes como perdonar a quienes nos ofenden, amar a nuestros enemigos y servir a los demás con humildad. Lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve posible porque Dios obra en nosotros, moldeando nuestro carácter y nuestras acciones. La noción de vivir como quiera es contradictoria con la propia esencia del discipulado. Jesús dejó claro que seguirlo significa tomar la cruz diariamente, Lucas 9:23. Esto no quiere decir que nunca cometeremos errores, sino que al equivocarnos, reconocemos el pecado, nos arrepentimos y buscamos vivir conforme a la voluntad de Dios. El arrepentimiento es un aspecto central de la vida cristiana. Sin él, la fe se estanca, incapaz de producir los frutos que glorifican a Dios. Así, aceptar a Jesús es solo el comienzo de un camino que debe estar marcado por una búsqueda constante de santidad. Otro punto crucial es que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino un llamado a la obediencia. En Romanos 6, 1-2, Pablo pregunta: ¿continuaremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera.
Esta exhortación nos recuerda que la gracia nos libera del poder del pecado, permitiéndonos vivir una vida de justicia. Negligenciar esto es despreciar el sacrificio de Cristo y el poder transformador del Evangelio. La fe verdadera no se acomoda al pecado, lo rechaza, buscando agradar a Dios en todas las cosas. La transformación también es un testimonio poderoso para el mundo. Cuando vivimos como Jesús, nuestras vidas reflejan la luz de Dios y atraen a otros hacia la verdad del Evangelio. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye a dejar que nuestra luz brille delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Si decimos que seguimos a Cristo, pero vivimos de forma contraria a sus enseñanzas, nuestro mensaje pierde credibilidad. Pero cuando nuestra fe va acompañada de acciones consistentes, nos convertimos en un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Finalmente, la fe que salva es la misma que transforma. Aceptar a Jesús es el inicio de una relación con Dios que nos conduce a una vida de obediencia, amor y santidad. El Espíritu Santo obra en nosotros, renovando nuestra mente y capacitándonos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese caminar diario con Cristo no es fácil, pero es gratificante y glorioso. Al rendirnos a la gracia transformadora de Dios, experimentamos la verdadera libertad, que no es la libertad para pecar, sino la libertad de vivir para la gloria de Dios. ¿Qué te parecieron estas verdades reveladas? ¿Existe alguna de ellas que haya conmovido profundamente tu fe? Comparte tu experiencia u opinión en los comentarios, pues queremos escuchar tu voz. Y no lo olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder ninguno de los próximos videos transformadores que tenemos preparados para ti. Inclusive, nuestro próximo video ya está apareciendo en la pantalla. Ahorra, haz clic en él y continúa profundizando en tu camino espiritual. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.